Bueno, vamos a seguir hablando de la constante de equilibrio y el cálculo de concentraciones. Bueno, muy bien. Resulta que aquí tenemos una reacción de yodo y bromo para formar bromuro de yodo. Me dan el valor de la constante de equilibrio, que es 280 a una temperatura de 150 grados Celsius. Tenemos 0,5 mol de bromuro de yodo en una matraz de 2 litros de una vez. Para calcular la concentración de el bromuro de yodo, sería agarrar esos 0,50 mol y dividirlo entre 2, lo que nos daría una concentración de 0,25 molar. Muy bien. Ahora hacemos la tabla. Al inicio no tenemos productos, tenemos el reactivo, perdón, los reactivos no tenemos el producto. Ok, entonces ahora sí viene el cambio, lo que reacciona. X será la cantidad de aumento del yodo, X será la cantidad de aumento del bromo, y menos 2X. El 2 debido a el coeficiente que tenemos aquí arriba, y también pues tiene que ser un balance, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a tener en equilibrio va a ser X y 0,25 menos 2X. Entonces, claro, ahora lo que hacemos es el cálculo. Kc sería la concentración de bromuro de yodo al cuadrado dividido entre la concentración del yodo y la concentración del bromo, que sería igual a 0,25 menos 2x elevado al cuadrado entre x por x. Y entonces todo esto tiene que ser igual a 280. Entonces ya esta parte es la parte matemática. Aquí tenemos un polinomio, 280x al cuadrado. Ahora lo que hacemos es el primero elevado al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y entonces lo que tenemos aquí, o lo que vamos a obtener, es un trinomio cuadrado. Menos 4 más x menos 0,0625, eso es igual a 0, y obviamente me va a dar dos soluciones de x. Mucho cuidado, porque solo me sirve la x que sea positiva. Y entonces obtenemos que la solución, el valor de x, aquí ya lo despejé, es 0,013345, o lo que sería, si lo redondeamos con las cifras significativas, 0,0133 molar. Entonces lo que vamos a tener de yodo es lo mismo a lo que vamos a tener de bromo, que sería 0,0133 molar,
Y con eso terminamos el ejercicio. Excelente. Vamos a seguir haciendo. Vamos a un ejemplo más. Antes de hablar de Le Chatelier. Muy bien. Ahí lo tenemos arriba. Dice, el metano, CH4, reacciona con el yodo de acuerdo con la siguiente reacción. ¿Ok? Dice que lo hace a 630 grados Kelvin y me dan la constante de presiones. ¿Ok? Entonces es un ejercicio de presiones parciales. Dice que se implementó una reacción a 630 Kelvin con presiones parciales iniciales de metano de 105,1 torr y 7,96 torr para el yodo. Calcule las presiones en torr de reactivos y productos. Entonces, aquí tenemos inicio, aquí tenemos reacción y aquí tenemos ya lo que es el equilibrio. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver. Número 1. Si se acuerda el video pasado, bueno, había que calcular un delta N, ¿verdad? Que es el número de moles entre reactivos y productos, pero aquí vea que hay 1, 1, 1, 1 y 2 menos 2, que serían los coeficientes que están aquí adelante, sería 0. Entonces, el delta N es igual a 0. Muy bien. Luego, para la cantidad inicial de metano, dice que es 105,1. Para el yodo es 7,96. 0 y 0 para los productos. X va a ser la cantidad que disminuye en ambos y X es lo que va a aumentar en ambos del otro lado. Ve que aquí no hay un 2 en 1 porque aquí no hay un 2 en los coeficientes delante de cada una de las fórmulas de reactivos y productos. Entonces aquí vamos a tener 105,1 menos X, 7,96 menos X, X y X. Excelente. Y entonces recuerde que en este caso, como delta N es igual a 0, Kp, que sería la constante de equilibrio a presión con base a presiones porque es un gas, sería lo mismo a un Kc, que es la constante de equilibrio según concentraciones. Entonces podemos utilizar la misma fórmula, que sería Kp sería las concentraciones de los productos, CH3 y, bueno, esto no son concentraciones, ¿verdad? Vamos a usar la misma fórmula por HI dividido entre CH4 y 2. Entonces vea cómo esto me va quedando: X por X dividido entre 105,1 menos X por 7,96 menos X. Muy bien. Y entonces resulta que esto, Kp es este valor. Tenemos un valor de Kp. Sería 2,26 por 10 a la menos 4 va a ser igual a X al cuadrado sobre 105,1 menos X por 7,96 menos X.
¿Mm? Y bueno, esto es una ecuación que puede resolver su calculadora. Si no, entonces tendríamos que multiplicar los coeficientes, ¿verdad? Tenemos que multiplicar estos polinomios, aquí por aquí y este por este, luego mandar esto para acá. Y bueno, yo ya lo resolví. Como es una cuadrática, nos va a tirar dos soluciones, ¿ok? Me sirve la positiva. Dice aquí que x va a valer 0,422 torr, porque es una presión, no estamos hablando de concentraciones. ¿Ven? Entonces, la presión del CH3I es igual a la presión del HI, que sería 0,422 torr, pero la presión del CH4 104,7, cuando usted hace la resta, menos el valor de x, y la presión del I2 es de 7,54 torr. Ahí puede revisarlo para que vea que efectivamente da ese valor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es el principio de Le Chatelier. Bueno, el principio de Chatelier, aquí hice 4 cuadros con características muy importantes que hay que recordar. Entonces, para recordar un poco el asunto de Le Chatelier, es que un sistema en equilibrio se perturba por un cambio en la concentración, presión o temperatura. Si el sistema se desplaza, el sistema se desplazará su posición de equilibrio de forma que contrarreste el efecto de la perturbación. Para los que saben un poco de química, de física, perdón, esto sería como la ley de Faraday-Lenz, por ahí debe andar. Bueno, entonces la concentración, al agregar o eliminar un reactivo o producto, si una sustancia se agrega para el sistema en equilibrio, el sistema reaccionará consumiendo parte de la sustancia. Si una sustancia se elimina del sistema, este reaccionará para producir más de esa sustancia. Siempre se opone al cambio. Esto es como las personas, como la sociedad. Siempre se opone al cambio. A temperatura constante, la reducción del volumen de una mezcla en equilibrio gaseoso causa que el sistema se desplace en la dirección en que se reduce el número de moles. O 4. Si se aumenta la temperatura en un sistema de equilibrio, el sistema reacciona como si se hubiera agregado un reactivo o una reacción endotérmica o un producto en una exotérmica. Estas 4 cajas son muy importantes. ¿Okay? Hay que aprendérselas. Esto es la base del principio de Le Chatelier. Voy a dar 7 segundos para que voy a poner pausa, las copie, porque estas son las reglas de oro para Le Chatelier. Muy bien, entonces vamos a seguir. Que se desprendió la hoja. Ahora sí. Bueno, entonces vamos con este. Dice, ve el ejemplo. Considere el equilibrio para, y me dan vamos a ver. Ok, ahí está. Perdón si está torcido, pero trataré de dejarlo lo más. Si no, ahorita lo muevo, no hay ningún problema. Okay. Considere el equilibrio para el cual el cambio de la entalpía sea negativa. ¿Okay?
para 2SO2 más O2 me dé 2SO3. Entonces, vamos a ver, ese es un ejemplo de ver cómo es que el principio del Chatelier funciona. Entonces, vea, ¿cómo afecta los siguientes cambios en la mezcla equilibrada? Pregunta 1. Ok, se agrega oxígeno. Si yo agrego oxígeno, el equilibrio se moverá hacia la derecha. O sea, se formará más SO3 y el SO2 bajaría. Claro, porque yo estoy agregando más de esto, entonces necesito que la reacción se consuma ese adicional de oxígeno que estoy dando. ¿Cómo? Claro, formando más producto y bajando el SO2. Es un equilibrio, es una balanza. Pregunta B. La mezcla de la reacción se calienta. ¿Okay? ¿Qué pasa si se calienta? Calentar una reacción exotérmica. ¿Sabe por qué es exotérmica? Porque el cambio de la entalpía es negativo. Hace que reduzca la constante de equilibrio. Y entonces si se reduce esto, quiere decir que se va a formar más reactivos, SO2 y oxígeno, porque K baja. Recuerde que K, la constante de concentración, es inversamente proporcional con las concentraciones de los reactivos. O sea, si este baja, eso tiene que aumentar las concentraciones de los reactivos. Si K sube, entonces es porque los productos subieron. C. Se duplica el volumen del recipiente de la reacción. Bueno, si usted duplica el volumen, ¿okay? Como el delta N es menos 1, ¿por qué es menos 1? Porque aquí hay 2 moles y aquí hay 3. El delta V cambiará la posición del equilibrio hacia el lado de más moles. O sea, se moverá hacia la izquierda. Y formará más SO2 y más O2. Se agrega un catalizador a la mezcla. No pasa nada. No hay efecto ya que acelera la reacción, pero lo hace equitativamente. Aumenta la presión total del sistema mediante la adición de un gas noble. No hay efecto porque el gas noble no va a aparecer en la ecuación. El gas noble es un gas noble. No se mete con nadie. Se elimina SO3 del sistema. Bueno, si yo elimino esto, ahí viene que el equilibrio se va a mover para la derecha, ya que como yo estoy disminuyendo esto, tiene que producirse más. Y si tiene que producirse más, tiene que haber más de esto, estos dos bajarían. ¿Okay? Esto es una balanza, ese es el secreto. Si lo estudiamos como una balanza, si yo bajo esto, sube esto para compensar. ¿Ve? Si yo bajo este me va a subir, pero este necesito otra vez balancearlo. Es una balanza prácticamente. Vamos a seguir viendo un poquito más de teoría, que aquí hay mucha teoría. Vamos a ver. Dice: un sistema en equilibrio dinámico está en un estado de balance. Cuando se alteran las concentraciones de las especies en la reacción, el equilibrio se desplaza hasta alcanzar un nuevo estado de balance. Las concentraciones de reactivo y producto cambian en el tiempo para acomodar la nueva situación. Desplazar no es lo mismo que cambiar la constante de equilibrio. Entonces, un ejemplo. ¿Cómo afectan los siguientes cambios el valor de la constante de equilibrio para una reacción exotérmica en fase gaseosa? A. Eliminación del reactivo. No hay efecto. B. Disminución de producto. No hay efecto. C. Disminución en el volumen.
no hay efecto, porque si usted baja el volumen, la presión aumenta y Le Chatelier hace que se desplaza a su equilibrio para reducir la presión, o sea, reducir el número de moles del gas. Pero qué curioso. Disminuir la temperatura, si hay efecto. Si la temperatura baja, Kp sube. Adición de catalizador, no hay efecto. Entonces la relación entre temperatura y la constante de equilibrio, el calor se considera como un agente químico. Entonces, ve ese cuadrito final, muy importante esto. Endotérmico, el calor es considerado como reactivo, o sea, reactivo más calor igual productos. Exotérmico, el calor Q es considerado como producto, o sea, reactivo es igual a producto más calor. En una endotérmica, si usted sube la temperatura, sube la constante de equilibrio K. ¿Ve? Y el equilibrio va a tender a moverse hacia la derecha. Claro, porque se está agregando temperatura. Entonces significa de que usted tiene que consumir esto nuevo que está agregando aquí. Va a producir más, va a tirarse hacia la derecha. Una exotérmica, donde usted aumenta la temperatura, la constante va a bajar. Claro, porque usted está agregando más de esto y por lo tanto necesita crear más de esto para consumir esto que se está agregando aquí y el equilibrio le va a tender hacia la izquierda. Importantísimo para no olvidar. Tenemos un pequeño ejemplo de entalpías. Vamos a ver qué tal. Yo sé que aquí no se ve, ya ahorita lo subo. Dice, el metanol se prepara mediante la reacción de monóxido de carbono con el hidrógeno. Monóxido de carbono gaseoso más hidrógeno nos da el metanol. Utilizando los cambios de entalpía, calcule la diferencia de entalpía de la reacción. Muy bien. Bueno, aquí una gran ventaja, ¿verdad? Llame a las entalpías en su forma gaseosa de los compuestos o los reactivos y los productos que hay aquí. Entonces el cambio de la entalpía sería el cambio de la entalpía del CH3 o H gaseoso menos el cambio de la entalpía para el monóxido de carbono menos 2 por el cambio de la entalpía para el hidrógeno. ¿Sí? Es producto menos reactivos para el cambio de la entalpía. O sea, menos 201,2 menos 110,5 menos 2 por 0 y eso me daría menos 90,7 kilojoules. ¿Sí? Y vienen las preguntas. Vea qué interesante. Para maximizar el rendimiento del metanol en equilibrio, ¿utilizaría una temperatura alta o baja? Bueno, cuidado. Vea, el cambio de la entalpía me está dando negativo. Como el cambio de la entalpía es negativo, es una reacción exotérmica. Por lo tanto, un aumento de la temperatura disminuiría acá, disminuyendo el rendimiento, y por lo tanto una temperatura baja se necesita para maximizar el rendimiento. ¿Ven? Para maximizar el rendimiento del metanol en equilibrio, utilizaría una presión alta o baja. Incrementar la presión total sería aumentar la presión parcial de cada gas, desviando el equilibrio hacia la derecha. O sea, habrá más CH3OH y por lo tanto más presión total. ¿Vio?
Qué interesante. El ozono se descompone en oxígeno molecular en la estratosfera de acuerdo a la reacción 2O3, 3O2. Un incremento en la presión favorecería la formación de ozono o de oxígeno. Buena pregunta. Para esta reacción hay más moles de producto que de reactivo. Por lo tanto, un incremento en la presión total aumenta la presión parcial de cada gas. Por lo tanto, el equilibrio se desvía hacia los reactivos. Por lo que aumentaría la cantidad de ozono. ¿Ve? Claro, porque si usted aumenta la presión total, estos dos aumentan. Pero como hay más moles de aquí, Le Chatelier dice que si hay más moles aquí, van a tener que producirse más de este lado para consumir lo que usted está agregando. Y por eso aumenta la cantidad de ozono. Muy bien. Hemos dado un gran repaso teórico de Le Chatelier. En el siguiente video veremos ejercicios ya pesados de Le Chatelier para recordar toda esta parte teórica que acabamos de ver.